Ok, entonces una vez traemos los componentes, estos serían los que tienen en la guía, los que les piden. Esta de acá es la protoboard. Estos de acá son las 3 resistencias de 1K. Estos son los LEDs que piden, rojo y verde, y este es el diodo 1N4001 que está en la guía. Igual estaré mostrándoles la guía de colores para los códigos de colores de resistencias. Entonces, primero dice que dentro de la caja de herramientas vamos a verificar dónde están los que tenemos todos los cables, las puntas del osciloscopio, alicate, etcétera, que se listan al lado de sus mesas de trabajo. Estas son las listas que con las que ustedes cuentan en las mesas de trabajo. Este es el equipo que está instalado: osciloscopio, multímetro, generador, fuente. Y estos son el equipo que está en la caja de herramientas. En caso de que al inicio del experimento no se encuentre alguno de esos componentes, por favor lo indican al profesor. Procederemos entonces a realizar la medición de los valores de la resistencia con el multímetro. Es este equipo que está acá. Como se les explicó, hay diferentes receptáculos para poner los cables que vamos a utilizar. Entonces, para el caso de la resistencia, se pone en este de aquí arriba, donde hay un símbolo de resistencia de ohms. Se pone el rojo, y el negro se pondría donde dice low o el común. Ok, y para ponerlo en modo de resistencia sería acá donde está el símbolo de resistencia. De acuerdo, entonces una vez tienen el multímetro seteado para que puedan medir resistencias, procederemos con los lagartos de las puntas del multímetro a ponerlo uno en cada lado de las patillas de la resistencia, como se muestra acá. Entonces, una vez tenemos la resistencia en ambas puntas, como se ve acá, del multímetro, procederemos a setear el rango de la resistencia que vamos a medir. El rango se indica aquí en esta sección. Como sabemos, vamos a medir una resistencia que está muy cercana a 1 kilo ohm, y ocupamos entonces que el rango sea mayor a 1 kilo ohm, mayor o igual. El rango se ajusta con estas dos flechas que están acá. Para subir el rango se sube por aquí, y como pueden ver ya llegamos hasta 1 kilo ohm. Para leer resistencias de hasta 1 kilo ohm y ya nos aparece el valor, sería de 0.98 kilo ohms. Podemos seguir aumentando el rango y ahí nos empezará a mostrar más valores del lado izquierdo. Igualmente hay otra opción más sencilla para utilizar esta función del rango en el multímetro, y sería acá en la opción que dice Shift. Eso nos permite acceder a todas las opciones que están acá en azul, y entonces estriparíamos donde dice Shift, se activa la opción acá, y donde dice Auto, y el multímetro ahora quedaría configurado de manera de que cada vez que vamos a poner una resistencia de un rango distinto, él se autoajustaría. De acuerdo, entonces una vez que realizamos esta medición con una de las resistencias, ustedes apuntarían el valor en su cuaderno de notas y procederían a hacer la misma medición con el resto de resistencias y anotarían todos estos valores. Posteriormente, en el punto 5 nos indican que armemos el circuito que se muestra en el diagrama utilizando una fuente DC, la protoboard, y los componentes que tenemos. Serían estas 3 resistencias de 1 kilo ohm. Entonces, para utilizar la fuente de tensión que tenemos disponible en el laboratorio, debemos buscar en nuestra caja de herramientas los cables banana. Ambas terminales son iguales y ustedes usarían los colores que consideren necesarios. Usualmente se utiliza el rojo para el positivo y el negro para el negativo. Entonces, como vamos a usar el primer canal, los colocamos ambos en esta sección. Nos aseguramos de que los otros lados no estén entrando en corto ni estén contactando alguna superficie metálica, y procederemos entonces a configurar los valores que requerimos. Como en la guía nos dicen que se requiere un valor de tensión de 9 voltios, entonces nos vamos a la opción de voltaje. Acuérdense que estos botones sirven para utilizar
las opciones que están arriba de cada uno de ellos. Entonces, para seleccionar voltaje, seleccionamos voltaje aquí en este botón de acá, ya está seleccionado, y procedemos entonces con los números de este lado a poner el valor que queremos. 9 voltios, sencillamente ponemos un 9, la pantalla nos indica que estamos a punto de ingresar 9 voltios y le damos OK. Como pueden ver, aquí ya se indicó que tenemos 9 voltios. Posteriormente la guía nos dice que debemos setear el valor máximo de corriente a un valor de 100 miliamperios. Entonces, de la misma manera, estripamos el botón que está abajo de donde dice corriente y ponemos 100 miliamperios. 100 miliamperios podemos ponerlo de dos formas. Estripamos 100 y acá hay un botón que nos dice en miliamperios. Podemos seleccionarlo y él solo lo ajusta a 100 miliamperios. O otra forma posible es ingresarlo en amperios, 0.1, y sería el mismo resultado. Una vez tenemos esto configurado, los valores de tensión y corriente, podemos entonces conectar las puntas al circuito. Para conectar las puntas de la fuente DC a la protoboard, necesitamos conseguir dos cables como estos, en donde el lado de uno de ellos sea un poco más largo para que se nos facilite enrollar el lado largo de esta forma en el conector banana que pusimos anteriormente en la fuente DC. En todo caso, si ustedes cuentan con un cable que no les permita hacer eso, en el laboratorio tenemos herramientas para pelar cables. Una forma sencilla de hacerlo es sostener el cable con esta pinza y con el otro con esta herramienta, que esta sería la peladora. Se pone el cable en donde se quiere cortar y se jala, y sencillamente así se pelaría el cable, para enrollarlo de la misma forma que hicimos con el cable anterior, y ya quedaría. Y el otro lado del cable que cortamos lo ponemos en el hueco positivo de la protoboard y el negativo en el otro hueco negativo. Ok. Asegúrense siempre de que estos dos conectores no están en contacto con una superficie metálica como esta de acá. Ahorita no hay problema porque la fuente está apagada. O que hagan esto. Queremos evitar esto para no generar cortes. Como pueden ver, acabamos de conectar el cable rojo del positivo, donde tenemos un símbolo de positivo y una línea roja baja hasta este punto, y lo mismo con el lado negativo, está el signo negativo y una línea azul baja hasta ese punto. ¿Qué nos indica eso? Que este huequito que está acá, donde conectamos el cable rojo, está conectado con el de la par, y con el de la par, y con el de la par, y así sucesivamente hasta que la línea roja se acabe. Y lo mismo pasa con el otro lado. El huequito en donde pusimos el cable blanco está conectado a su vez con todos estos agujeros que están por acá. Podemos verlo como una placa de metal que viaja por abajo de estos huecos rojos con el indicador rojo, y otra placa de metal que viaja por abajo a través de los huecos con el indicador azul. Ahora, los huecos que están adentro, marcados con filas y columnas, fila A, fila B, fila C, y las columnas están numéricas. Todos estos agujeros que están acá están conectados igual con placas internas, pero en lugar de verticalmente están horizontalmente. Entonces las conexiones serían de esta forma. Este hueco que podemos ver acá está conectado con el de la par, y a su vez con el de la par, con el de la par y con el de la par, y estos de abajo también están conectados entre sí. Cada fila es un solo conector independiente del anterior. Si vemos el circuito que nos muestran en la guía, son 3 resistencias en serie en paralelo con la fuente. Colocamos la primera resistencia de esta forma. Una de las patillas
puede ir en uno de estos huecos rojos. Y la siguiente vamos a ponerlo en la 60. Entonces esta resistencia está desde el nodo positivo que viene de la fuente y llega hasta la columna 60 sería en este caso. Si queremos colocar la siguiente resistencia para que esté en serie con esta, debemos ponerla en el mismo nodo, que compartan este nodo. En este caso vamos a hacerlo aquí. Entonces esta sería la primera conexión, ya ellas dos comparten el nodo. Y la siguiente podemos ponerla en el 55. ¿Okay? Y finalmente para la última resistencia, entonces lo ponemos en alguno de los huecos que compartan esta columna. ¿De acuerdo? Entonces esta patilla ya está en contacto con el mismo nodo del anterior. Y el siguiente iría a tierra, que como vimos anteriormente, tierra serían todos estos que están acá. Y así se vería el circuito que nos sugieren armar en la guía. Una vez terminamos el circuito y estamos completamente seguros de que está bien y lo hemos revisado, podemos proceder a encender la fuente. Anteriormente ya la habíamos configurado con 9 voltios y corriente máxima de 100 miliamperios. Eso ya está bien. Como dijimos, estos dos conectores de acá corresponden a la fuente 1 y la fuente 1 es esta de acá. Entonces podemos encenderla. Ya el circuito estaría consumiendo. De acuerdo, entonces de vuelta a nuestro circuito, podemos utilizar las puntas del multímetro para medir tensiones en cada una de las resistencias. Bueno, podemos utilizar cables de este tipo, como estos que están acá, como ustedes gusten, para ponerlos en los lagartos del multímetro. Una vez puestos, ya podemos ingresar el otro lado de los cables en cualquiera de los huecos. Entonces, anteriormente teníamos la medición de resistencias, ahora vamos a medir tensión. El cable rojo debería estar acá, aquí está el símbolo de tensión al inicio. Y para medir tensión ahora ponemos donde dice DC volts. Ya está listo para medir tensión. Entonces de vuelta a nuestro circuito, podemos medir primero la tensión que está entregando la fuente. En este caso el cable rojo del multímetro podemos ponerlo acá y el cable negro podemos ponerlo en este otro nodo para conectar la tierra. Todo esto que está acá, el azul, es tierra. Y como se puede ver, si está entregando un valor muy cercano al que le estamos indicando en la fuente. Si procedemos entonces a hacer la misma medición en el resto de las resistencias, podemos poner el cable rojo del multímetro de este lado y el siguiente en el otro nodo de la resistencia. Y en ese caso, esta resistencia nos está indicando que tiene una caída de tensión de 3 voltios. De la misma forma, ustedes pueden proceder a hacer la misma medición con el resto de resistencias y comprobar si se cumple la ley de Kirchhoff de tensiones. Igualmente ley de Ohm, verificar si tienen sentido los resultados y demás. Ok, entonces esta es la parte importante. Anteriormente realizamos la medición de la tensión en esta resistencia y ahora queremos poner el multímetro en modo de medición de corriente. Cada vez que vamos a realizar cambios en la topología del circuito, es recomendable apagar la fuente. Para medir una corriente necesitamos abrir el circuito. Podemos abrir este nodo de acá, podemos sacar una de las patillas de la resistencia, ponerla en un nodo distinto, puede ser este otro de este lado, y para que nuestra fuente esté en serie debemos conectar el cable rojo en donde entraría la corriente, sería acá, y cerramos el circuito con el cable negro. La corriente entraría por acá y para que vuelva a entrar a esta resistencia ponemos el valor acá. Y así sería como la corriente entra por el cable anaranjado, rojo, sale por el negro, pasando otra vez el medidor de corriente, vuelve a entrar acá en la resistencia, cerrando el circuito. Esta parte es importante, cómo debemos ahora medir corriente. El cable rojo sí se debe cambiar en el receptáculo del multímetro. Sabemos que el circuito tenemos la fuente limitada a 100 miliamperios.
por lo que podemos ponerlo en el receptáculo de abajo, cuyo máximo es 1.2 amperios RMS. Y ok, ahora los conectores los tenemos listos para medir corriente. Para terminar de setear el multímetro, estripamos el botón que dice DCI y listo, estamos listos para medir corriente. De acuerdo, entonces, como dijimos anteriormente, para medir corriente debemos colocar el cable rojo en el positivo donde sale la corriente de la fuente, de esta forma. Entonces, como dijimos, la corriente entra por acá, sale por el negro y cierra el circuito. Entonces podemos encenderla. Como podemos ver, nos está indicando que el circuito está consumiendo 3 miliamperios. Ustedes verán entonces si esto tiene sentido de acuerdo a las leyes de Ohm y de los cálculos que han hecho anteriormente con los valores experimentales. Entonces, una recomendación: apenas terminamos de medir corriente, apagamos la fuente, volvemos a poner el multímetro en el receptáculo de tensión, resistencia y otras funciones. Este es el modo seguro. Si lo dejamos acá, podemos correr el peligro de que se nos olvide y quemar el fusible de la prueba de medición de corriente. Una vez tenemos esto acá, podemos volver a seleccionar la opción que requiramos. En este caso podemos poner otra vez para medir tensión. Esto es muy importante y hay que hacerlo después de medir corriente siempre. De acuerdo, entonces para la siguiente sección de la guía, con nuestra proto en blanco, podemos proceder a conectar el circuito. El primer componente que estaríamos utilizando es de nuevo una resistencia de 1K. Podemos conectarlo de la misma forma que en el circuito anterior. Una de las patillas puede ir en cualquiera de estos huecos rotulados con rojo. La fuente la debemos mantener en 9 volts. Y el siguiente componente sería este LED de acá. Para saber cuál patilla es cuál, la que es más corta suele indicar el cátodo y la que es más larga suele indicar el ánodo. Esto no siempre se cumple, puesto que alguien puede llegar y cortarlas y quedan del mismo tamaño. En ese caso, la carcasa nos puede indicar en la parte inferior una sección plana, una parte más plana, y ustedes visualmente es muy difícil verlo, pero ustedes pueden sentirlo con la yema de su dedo, como se ve aquí en la imagen también. Para corroborar cuál es cada patilla en el LED, podemos utilizar el multímetro. Entonces, con nuestro cable rojo acá, en este receptáculo de acá, donde indica que también se pueden medir diodos, buscamos la función de medición de diodo y está aquí en azul. Y como recordamos del paso anterior, para acceder a las opciones azules, estripamos Shift y diodo. Ok, podemos entonces conectar el cable negro al cátodo y el cable rojo al ánodo. En este caso, si nuestra asunción era correcta, el LED se encendería. Si lo colocamos al revés, si asumimos de una forma errónea la polaridad del diodo y colocamos el negro en el ánodo y el rojo en el cátodo, el LED entonces no se encendería. Ya como sabemos que el más largo es el ánodo, podemos colocarlo para que comparta el nodo de esta patilla de resistencia, y el otro nodo del diodo, como sale en el diagrama, iría en el hueco rotulado como con azul. Una vez que lo conectamos bien, el LED enciende. Entonces vamos a proceder a medir la tensión en esta resistencia, colocando el positivo del multímetro y el negativo en la otra patilla de resistencia, y procederíamos a medir la tensión en el multímetro, como ya lo saben. Para este caso me da un valor de 5.8 volts, por lo que entonces, utilizando el valor experimental que ustedes midieron anteriormente de esta resistencia, el valor de corriente sería de 5.8 miliamperios. Posteriormente, el paso
3, 4 y 5 ustedes lo realizarán en la práctica. Nosotros realizaremos el paso 6. Y dice que como ya conocemos la corriente de este diodo sería de 5.8 miliamperes, podemos poner la fuente de poder en modo de corriente y eliminar la resistencia. Y nos vamos a la fuente. De acuerdo, entonces para que estas fuentes queden en modo de corriente, lo único que debemos hacer es seleccionar la corriente máxima que queremos y proporcionar una tensión suficiente. En este caso 9 volts es suficiente porque con el circuito con resistencia ya nos está entregando la corriente que requeríamos. Entonces, como queremos 5.8 miliamperes, procederemos entonces a seleccionar igual la corriente y aquí el número que queremos, 5.8 miliamperes. Ya quedaría listo. Pues ahora, como ya seteamos la fuente en modo de corriente a 5.8 miliamperes, que era lo que descubrimos que requería este diodo, podemos conectarlo sin resistencia en paralelo con la fuente. Y como pueden ver, se enciende. Y de este lado la fuente automáticamente ajusta la tensión para cumplir la cantidad de miliamperes que le limitamos. De acuerdo, entonces para la parte 3 de la guía vamos a utilizar el osciloscopio. Vamos a ver aquí las formas de las tensiones en AC, y ahí tiene sus diferentes secciones. Cada uno de estos botones, cada una de las perillas tiene su función. Lo primero que vamos a hacer antes de utilizar el osciloscopio es seleccionar los cables adecuados. Así se ve el cable del osciloscopio. De un lado tiene un conector coaxial, es este que está aquí, y en el centro tiene un pin que conecta el positivo, y el negativo va alrededor de ese pin con esta capucha de metal. Y del otro lado tenemos un conector, una capucha que podemos jalar y saca un gancho. Este sería el positivo, y el negativo es el lagarto que está conectado aquí de este otro lado. Entonces agarramos el conector coaxial, buscamos donde calza con el pin que está en el osciloscopio y hacemos una pequeña vuelta. Y para hacer estas pruebas vamos a conectarlo a una señal que el osciloscopio genera de prueba. Es una señal que se sabe que es de 5 voltios, de 1 kHz y es cuadrada. Y el de arriba es el positivo y el de abajo es el negativo. Entonces conectaremos el positivo del cable de la punta del osciloscopio en el positivo y el negativo en la parte de abajo. Probablemente esto es lo que ustedes verán, una señal ruidosa. Podemos ver que la señal se está saturando, está por encima de nuestro rango de visión. Para eso tenemos estos controles. El control vertical es esta sección de aquí, que está encerrada en un cuadro gris. Y a su vez, adentro hay canal 1, canal 2. Los botones y perillas que están arriba del canal 1 controlan el canal 1. Los que están arriba del canal 2 controlan el canal 2. Al rotar la perilla pequeña de aquí, podemos bajar la línea que nos indica dónde está el cero de esta señal. Pueden ver que la línea comienza a bajar. Si la roto en sentido horario, la línea sube. Entonces, en este caso podemos bajarla lo máximo posible para ver si logramos ver la parte de arriba de la señal. Todavía no la vemos. Para eso podemos utilizar la perilla más grande que está aquí abajo. Y esta sirve para ajustar la escala del eje vertical. O sea, cuántos volts caben en cada cuadrito. Si yo lo roto en sentido antihorario, podemos hacer la señal más pequeña. Si lo roto en sentido horario, la señal crece. ¿De acuerdo? Entonces podemos dejarlo acá. Subimos esto un poco para centrarlo. Y ya vemos que toda la señal está dentro de nuestro rango de visión. Eso es lo que queremos siempre. Tener siempre la visión completa de la señal que queremos analizar. Ok, entonces ese sería uno de los controles. Lo mismo aplica para el canal 2. Luego, esta otra sección que está aquí dice control horizontal. La perilla de arriba nos sirve para mover la gráfica de izquierda a derecha y en tiempo.
esta flecha que está aquí, esta de aquí, nos indica dónde está un punto en el tiempo. Si roto la perilla en sentido antihorario, se mueve hacia la derecha. Si roto la perilla en sentido horario, se mueve hacia la izquierda. Podemos dejarla en el centro. La perilla que está abajo, la grande, nos sirve para regular la escala en tiempo. Cuántos segundos o milisegundos hay en cada uno de estos cuadritos. Si yo lo roto para la izquierda, me caben más ciclos en cada uno de los cuadros. Si lo roto para la derecha, estoy haciendo una especie de zoom en la gráfica y uno puede ver que se estira un poco. El osciloscopio nos muestra en esta sección de acá, donde dice M, la cantidad de divisiones por cuadro. Si lo aumento a la derecha, pueden ver que en cada cuadro hay menos segundos, y si lo voy para la izquierda, pueden ver que en cada cuadro hay más segundos. De la misma forma, en el caso de la amplitud, donde dice canal 1, nos indica cuántos volts hay por cuadrito en el eje vertical. Si lo roto en sentido horario, pueden ver que en cada cuadrito entonces caen menos volts, por lo que la señal se hace más grande. Si lo roto en sentido antihorario, hay más volts en cada cuadro y la señal se hace más pequeña. Muy bien, una vez repasamos el control vertical y el control horizontal, podemos ver qué hace el control de trigger. Es una de las secciones más importantes. Como pueden ver, en todo este tiempo la gráfica está perdida. No se puede ver tan bien qué forma tiene. Eso es porque el trigger no está configurado. ¿Y qué es el trigger? Bueno, el trigger es una especie de sensor que tiene el osciloscopio. Cuando seteamos correctamente el trigger, él le puede decir al osciloscopio a partir de cuándo puede empezar a medir. El trigger entonces requiere de un punto en tiempo y un punto en amplitud para comenzar a hacer la medición. ¿Y cuáles son esos dos? Aquí podemos ver entonces que hay una flecha que nos indica en dónde empezaría el trigger a leer. Esta flecha de aquí arriba. Del otro lado también hay una flecha negra que nos indica dónde lee el trigger en amplitud. ¿Ok? Entonces, para mover la flecha en donde lee el trigger en amplitud, se utiliza esta perilla de aquí. Si yo la roto en sentido antihorario, pueden ver que la perilla baja, la flechita baja. Si lo roto en sentido horario, sube. Y una vez que sigo subiendo la flecha negra y entro en el campo en donde la señal está, ya se sincronizó la señal, ya no está perdida y ya vemos qué forma tiene. Esto lo hace porque a partir de este punto donde la flecha en tiempo y la flecha en amplitud chocan, intersecan, él comienza a medir y toma una especie de foto y se sincroniza con la señal. Esa es la idea del trigger. Hay más funciones. En Trigger Menu podemos estripar este botón que está aquí, dice Trigger Menu, y se nos pueden activar una serie de opciones aquí en esta columna dentro de la pantalla. Para acceder a cada una de ellas, seleccionamos el botón que está a la par. Una de las opciones más importantes acá es la fuente. Esto nos dice en cuál fuente el trigger se está fijando para sincronizarse. Si yo selecciono el botón de acá, cambio al canal 2. Y como pueden ver, no tenemos nada en el canal 2, por lo que el trigger no se puede sincronizar. También hay más opciones. Una fuente externa, que sería este receptáculo de aquí. Y pueden haber unas diferentes configuraciones para la fuente externa, al igual que se puede sincronizar con la red eléctrica. Vamos a dejarlo de momento en canal 1. Esta otra función de aquí nos dice si queremos que se sincronice cuando entra una pendiente positiva, o si selecciono la otra opción, se sincroniza cuando hay una pendiente negativa. Y básicamente estos dos son los más importantes. Las otras opciones las estaremos analizando a lo largo del laboratorio. Y ya pueden ustedes entonces completar el resto de pasos para la parte 3 del uso del osciloscopio. Rápidamente entonces, para configurar correctamente el generador de señales. Este sería el generador de señales. Lo primero que tenemos que hacer
es esperar a que se encienda y debemos entrar a la función que dice Utility. Aquí ingresaremos donde dice Output Setup y la función HiZ. Una vez que tenemos HiZ, destripamos Done. Ya tenemos el generador de señales configurado para conectar los circuitos que requiramos. Esta serie de pasos hay que hacerla después de que se enciende el generador de señales, siempre. Una vez tenemos la función de HiZ configurada, procederemos a conectar el cable que se utiliza para el generador de funciones. Es este de aquí, en donde un lado tenemos un coaxial y el otro lado hay dos conectores lagarto, rojo y negro. Este cable se conecta en el receptáculo que dice Output y hay que buscar que el pin calce de esta forma. Una vez calzó, se rota y ya quedó listo. La guía nos dice que ocupamos 100 Hz. La primera configuración entonces sería en donde dice frecuencia. Y para seleccionar la parte de frecuencia, destripamos el botón que está abajo hasta llegar a donde dice frecuencia. Como nos piden 100 Hz, podemos seleccionar 1, 0, 0. Y aquí nos dice en qué rango queremos este valor que estamos ingresando acá. Nos dicen que es 100 Hz, entonces Hz. Tenemos la frecuencia configurada. Sigue la amplitud. Nos dice que requerimos una amplitud de 10 volts pico pico. Entonces seleccionamos la opción, el botón que está abajo donde dice amplitud. Serían 10 volts. Ese es el valor que queremos. Y igualmente aquí nos dice cuál es la unidad o de qué forma queremos utilizar estos 10. En nuestro caso sería pico pico. Esta opción que está acá, el botón que está abajo. Y tenemos nuestra señal configurada. Procederemos entonces a conectar estos dos lagartos al circuito y una vez tenemos el circuito armado y todo revisado, podemos destripar la opción Output y estaría la señal que configuramos ya encendida.